Gracias por estar de nueva cuenta en un podcast más de El Semanario Z, libre como el viento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Ernesto Eslava y bueno, en esta ocasión, pues tenemos la oportunidad de conversar, de platicar de un tema bastante interesante y aunque pareciera histórico, realmente es un tema que por mucho es vigente. Carlos Pascual nos va a platicar acerca precisamente de Matilde, de una fascinante vida de Matilde Montoya, la primer mujer médico en México. Carlos, bueno, ¿de dónde se retoma o cómo surge este personaje entre tu vida y de alguna forma el interés por retomarlo y darle foco en tu nueva publicación? Pues mira, Ernesto, la primera noticia que yo tuve sobre Matilde Montoya, la doctora Matilde Montoya La Fragua, fue hace unos años, unos 7 años aproximadamente. Me la dio a conocer un tío médico, mi querido tío homónimo, el doctor Carlos Pascual Góngora, que me hizo llegar alguna información sobre ella, pensando en que quizá me podría interesar. Claro que me interesó, enloquecí con el tema, me encantó, pero me di cuenta, obvio, de la enorme carencia que tenía yo de conocimientos sobre, pues, la medicina del siglo XIX en cuanto a sus recursos, en cuanto a cómo se desarrolló, quiénes fueron sus protagonistas, en fin. Así es que han sido varios años de empaparme de todo esto, de investigar enormemente en librerías de viejo, en bibliotecas, lo que comentábamos off the record, en sitios de internet y todo, para entender cómo era este proceso. Así es como conocí a Matilde Montoya y me di a la tarea de escribir esta novela que yo espero que tenga una repercusión enorme porque al interés que me surgió también una terrible indignidad, una indignación cuando me doy cuenta que me voy enterando de la historia de Matilde Montoya a mis 50 años. Y me considero una persona instruida y siempre he estado investigando sobre la historia de México y me doy cuenta que nadie nos enseña en México la historia de la ciencia, la historia de la medicina, la historia de la tecnología y que son siempre son las grandes olvidadas en la historiografía de México, cuando deberían de ser preeminentes en nuestra educación. No sé si estés de acuerdo. De pronto se torna demasiado político y bélico y muy poco se toca el tema de la ciencia, ¿no? En general, creo que también recuerdo nada más hacia la mente, se me viene ahorita a Guillermo González Camarena y creo que por este impacto internacional que tuvo, pero bueno, cada país de alguna forma reconoce en los nombres de sus calles y de sus universidades, de sus laboratorios, reconoce con los apellidos propiamente, bueno, pues a sus científicos que tienen un lugar importante, ¿no? Sí, sin duda alguna. Me parece que la historia en México nos la enseñan con base en los próceres, en los mártires, en los caudillos, el emperador, quién fusiló a quién mató a quién firmó tal plan. Y es una historia muy bélica, como bien lo mencionas. Es una historia muy basada en la política, algunas veces en la economía, pero sobre todo en la política, y la política por lo general es sangre y muerte. Y entonces, de repente, conocer esta visión luminosa de la historia de la ciencia médica en México es realmente fantástico. ¿Cómo son tus primeros datos o cuáles fueron tus primeros datos para conocer a Matilde? Que ya la pura premisa es interesante y digo que cruza por un tema que pareciera histórico, o bueno, mejor dicho, muy añejo, muy ajeno y realmente es muy vigente. Hemos visto las grandes protestas del 8M que se han llevado durante los últimos años, han crecido de forma importante en México y bueno, creo que en esta ocasión, bueno, por eso digo que
queda muy bien con nuestra realidad. ¿Cuáles fueron esos pequeños datos que te empezaron a arrojar y dar pues las primeras pinceladas de esta obra? Bueno, mira, hay una frase que se publica en un periódico poblano de la época. Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando que Matilde Montoya se titula como médica en 1887. Ujú. Ahí para que nos demos una idea de la época en la que estamos hablando. Ella primero quiso estudiar medicina en Puebla, en la Facultad de Puebla, y ahí le fue a la pobre, bueno, como lazo de cochino. Ahí la apedreaban, le escupían, le insultaban, tuvo amenazas de muerte, le quemaron su casa, o en fin, fue una cosa muy, muy brutal y muy salvaje lo que vivió allá. Eh, Hay una frase que se publica en un periódico de la época en Puebla, cuando ella estaba estudiando allá, que a mí me dio la clave, ¿ves?, de todo lo que podía yo desarrollar. Que dice, y pedí que en el libro lo ocuparan en la contraportada. Es una frase terrible, lapidaria, que dice: cuán perversa no será esta mujer, Matilde Montoya, que es capaz de querer estudiar medicina con tal de ver hombres desnudos. Entonces, eso ya te da, es una fotografía, ¿ves? Esa frase, que además se hizo pública, que además se publicó en un periódico, es una fotografía de la época. Ahí está la historia completa de Matilde. Entonces, me parece que independientemente del amor que yo tengo por la ciencia y por la medicina, por razones personales y familiares, me parece que esa frase denota un todo. Y yo creo que ese fue de los grandes detonantes para lanzarme a escribir esta novela. Oye, Carlos, ¿qué tan difícil fue encontrar datos de esa época y más de una mujer? De alguna forma, creo que, pues como bien resaltas, muy poco se podría destacar a lo mejor públicamente de ella, a pesar de sus méritos. De alguna forma, creo que el machismo más acentuado, de alguna forma, eclipsaba, ¿no? Mediáticamente al menos, los focos que pudieran tener los logros de las mujeres, como Matilde. Bueno, digamos que hay dos líneas de investigación, la que se refiere personalmente a Matilde Montoya Ajá. y la que se refiere al desarrollo de la ciencia y la medicina en México. Eh, en el segundo de los casos, hay material, hay mucho material. O sea, hay historiadores, historiadoras muy serios que se han dedicado a llenar todos estos huecos de cómo se desarrolló. Están finalmente todas las gacetas médicas de la época, las gacetas de la Academia Nacional de Medicina, están las actas de la Escuela Nacional de Medicina, se publicaban los recetarios de la época que se creaban ahí en la facultad, en fin. En ese sentido, ha sido muy interesante. También es muy interesante el trabajo de historiadoras como la doctora Gabriela Cano, por ejemplo, que se ha dedicado mucho al estudio de la incursión de las mujeres en las profesiones públicas a finales del siglo XIX y durante el Porfiriato. En el segundo de los casos, con Matilde Montoya, tenemos nosotros dos fuentes básicas. Eh, Hubo una periodista de la época guerrerense llamada Laureana Wright. Tiene un nombre parece muy extranjerizante, Laureana Wright de Kleinhaus, pero ella era guerrerense y era más mexicana que la tortilla, pero bueno, era de ascendencia irlandesa y después se casó con un doctor francés, el señor Kleinhaus, del cual se divorció y ya se quedó como Laureana Wright. Esta mujer tuvo una presencia extraordinaria en el desarrollo profesional de Matilde Montoya. Esta periodista guerrerense, Laureana Wright, fue contemporánea a Matilde y ella tuvo la fortuna y el buen ojo periodístico de estar muy cerca de Matilde mientras Matilde estudiaba. La conoció mucho y conoció a otro gran personaje de la vida de Matilde y que es un gran personaje naturalmente dentro de la novela. Y mira que si no le agarro las riendas a doña Soledad La Fragua, la madre de Matilde,
se come la novela, porque es un personaje realmente espectacular. Bueno, Laureana Wright estuvo muy cerca de ellas y ella publicó en esas épocas un libro fundamental para cualquiera que se quiera acercar a figuras femeninas, que se llamó Vida de Mujeres Célebres Mexicanas. Y ella recorrió desde la Malinche, virreinas, en fin, mujeres muy, muy destacadas, y tuvo a bien escribir la biografía de Matilde Montoya. Te estoy hablando de biografías de 8 páginas, vamos, no son un compendio así gigantesco, pero al menos sí nos dio a conocer los orígenes, el inicio de los estudios, de la lucha de Matilde Montoya. Y además, admirando profundamente a Soledad Lafragua, también escribió la biografía de Soledad Lafragua, porque entendió, como lo hemos entendido todos que nos acercamos a Matilde, que la presencia de Soledad Lafragua fue indispensable. No tendríamos una Matilde Montoya sin Soledad Lafragua. Entonces, esos son los antecedentes de cómo conocer los orígenes de Matilde Montoya. Y durante el enorme periplo que recorrió para intentar estudiar, primero para maestra, no la dejaron porque estaba muy chiquita, luego para enfermera, no porque estás muy chiquita, porque era una genio esa muchacha, ¿ves? Después quiso estudiar obstetricia, pues no, que estás muy chiquita, ya no digamos medicina. Entonces, durante todo ese tiempo, Matilde Montoya se fue convirtiendo hasta su titulación en una especie de, bueno, era una figura pública, pero una especie de estrella de rockstar, en que se publicaba diario sobre Matilde Montoya a favor y en contra, porque ojo, que hablar de que se enfrentó a una sociedad machista que la aplastó es como reducir demasiado la situación y la lucha de Montoya, que al contrario es mucho más grande, y si quieres abordamos ese tema en unos momentos. Pero entonces sí hay mucha información hemerográfica, periodística, sobre los estudios de Matilde Montoya. Cuando ya se titula la doctora Montoya, entonces sí empieza el olvido, se va desvaneciendo, porque bueno, ya pasó, ya se tituló, ya escandalizó a la sociedad, ya se establece como médica, pero sí entonces empieza un olvido sistemático. Nunca fue admitida en la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, lo cual espero que lo restituyan de alguna manera en algún momento. Nunca fue aceptada ni invitada a trabajar en un hospital público, así que ella se enclaustró en sus consultorios, en sus estudios privados, y fue una médica, vamos, extraordinaria, que practicó la medicina durante 50 años. Y finalmente fue tan importante lo que ella hizo abriendo la brecha, que cuando ella muere en 1939, ya había muchas más médicas, ya había muchísima más apertura, y se le ofrece un homenaje en la Sala Ponce de Bellas Artes cuando cumple 50 años como médica. Y ahí es donde se vuelve a tener noticia de Matilde Montoya. Vaya historia. Oye, Carlos, ¿y qué periodo es el que abarcas tú? ¿Toda la vida, completamente desde sus intentos, desde su niñez hasta su deceso? ¿O qué periodo es el que podemos encontrar El en periodo que esta va obra a de ser, Matilde? el periodo principal que van a encontrar es desde su nacimiento hasta su titulación, sus primeros 30 años de vida. Me parece que es la gran epopeya, la gran épica de esta mujer, de estas mujeres extraordinarias, es la titulación. A su desarrollo posterior le dedico, digamos, mira, vamos, empecemos porque planeé la novela como si fuese una tesis, le di una estructura de tesis, ¿no? Tesis, teoría, hipótesis, investigación, antítesis, variable primera, variable segunda, en fin, le di ese carácter científico, por así llamarlo, ¿no? Que es un mero pretexto para estructurar la novela. Y la parte final, es la conclusión,
hablo de lo que hizo Matilde, inclusive ya hasta su muerte. El último capítulo es el día de la muerte de Matilde, que además de estas cosas, no sé, premonitorias o que te las encuentras ahí en la historia de una manera maravillosa. Ella murió en la noche en que hubo una aurora boreal roja tan gigantesca que se vio hasta la Ciudad de México. Se vio en toda Europa, atravesó todo Estados Unidos y es un evento que se ha dado, no sé, una vez cada 100 años, una cosa así. Entonces, durante esa noche en donde los mexicanos del norte y de la Ciudad de México pudieron ver una aurora boreal teñida de rojo, en esa noche muere Matilde Montoya. Entonces es como la conclusión. ¿Qué hizo Matilde Montoya una vez titulada? No hizo pocas cosas, pero no las abordo de manera novelística. Junto con Laureana Wright y junto con su madre, creó un taller que le llamaron El Obrador. Era un taller de protección a prostitutas, a mujeres menesterosas, donde les enseñaban oficios y las sacaban de esa situación. Matilde Montoya crea la Academia de Médicas Mexicanas, que en su momento tenían 14 socias, hasta 1920 eran 14 las mujeres tituladas como médicas. Actualmente tenemos 160,000 médicas registradas y en activo. Eh, y participa en el primer Congreso Feminista Hispanoamericano aquí en la Ciudad de México. Y vamos, que hace lo que siempre hizo, escandaliza a todo el mundo porque hablaba del aborto, hablaba de la unión libre, que había que acabar con el matrimonio, en fin, y naturalmente del voto femenino. Es una mujer que, bien lo dices, pues afortunado que salga en el libro justo en estos momentos del 8M, para que la gente conozca la historia de una mujer feminista que para bien o para mal es un referente o debería de ser un referente del feminismo en México y de las actuales feministas. Me estoy metiendo en asuntos muy espinosos porque digas lo que digas sobre el feminismo, si eres hombre en estos tiempos, sales como el cuetero, pues quedas, no, no quedas bien con nadie, ni con Dios, ni con el diablo. Pero me gustaría saber que durante tu pues experiencia de conocer a Matilde, a su madre, a esta periodista que nos comentas, ¿qué fue lo que más te sorprendió o que seguramente hubo detalles que no estaban dentro de lo predecible y que probablemente pues te hayan asaltado, ¿no? O te hayan tomado por sorpresa? Mm, Muchas cosas, me parece que fueron muchas cosas que fui descubriendo, eh, eh, que me llamaron mucho la atención. A ver, cuando se habla de una novela histórica, siempre hablas de asuntos, bueno, pues lo que estamos haciendo ahorita. Cuando se habla de una novela histórica, terminas hablando de la sociedad, de la política y todo, ¿no? Naturalmente. Eh, a ver, ya que estamos en el asunto del feminismo y del patriarcado y todo esto, ¿a qué se enfrenta Matilde Montoya? Yo empecé a investigarla pensando en que sí, se había enfrentado al machismo, pero ¿sabes que no? No es al machismo al que se enfrenta, ni se enfrenta a los hombres, dado que hay muchísimos hombres que la apoyan, que están detrás de ella, dándole un sustento desde económico, desde los puestos de gobierno, académico y naturalmente de compañerismo. Tanto es así que cuando ella estaba aquí en la Escuela Nacional de Medicina en la Ciudad de México, eh, eh, había un grupo muy grande de alumnos que la apoyaban, que la cuidaban, así como muchos maestros, como el director de la facultad, como los principales profesores, y eran llamados con cierta burla los Montoyos, porque cuidaban de Matilde. Y también hay que ver una cosa, querido Ernesto, mira, tenemos que ponernos en los zapatos de aquella época, de hace 150 años, en números redondos. Ellos cuidaban del pudor,
de Matilde Montoya, y por eso no querían estar con ella en las disecciones que se hacían de cadáveres desnudos, fuesen hombres o mujeres los muertos. No querían estar con ella porque era faltarle el respeto a una señorita. Y eso a lo mejor ahorita no lo entendemos así, pero hace 150 años el pudor femenino sí tenía peso, sí era algo que caballerosamente había que cuidar el honor de las muchachas. Y por eso sus compañeros no querían estar con ella. Y por eso el doctor Francisco Montes de Oca, el más grande cirujano de la época, que la admiraba profundamente y la quería muchísimo, la única ficción que puse en la novela, por cierto, es un amor platónico entre ellos, ¿no? Eh, el doctor Montes de Oca le ofrecía, le llevaba cadáveres más o menos frescos y la dejaba en el anfiteatro de la escuela para que ella lo diseccionara en la madrugada, solita, imagínate. Le ponían ahí unas velas y le ponían el cadáver y le decía el doctor, pues quiero que le hagas esto y aquello, ¿no? Y lo escribes y lo dibujas y lo anotas y ya luego mañana lo platicamos. Con permiso, buenas noches. Y se quedaba Matilde Montoya en la madrugada, completamente sola, diseccionando un cadáver. Eso no es machismo, todo lo contrario, ese es el apoyo que recibió Matilde de hombres muy lúcidos, muy comprometidos, que entendían perfectamente, estoy hablando de los estudiantes, de los doctores, de los maestros, de ciertos políticos y de los presidentes de la República, Manuel El Manco González y Porfirio Díaz, quienes velaron por ella. Justo Sierra, como ministro de Educación, veló por ella. Gabino Barreda veló por ella. Así es que no se enfrentó al machismo, se enfrentó a una sociedad patriarcal que ya sabemos que el sistema patriarcal sí es creado por los hombres, pero está sustentado igualmente por hombres o por mujeres. La prueba es que quienes apedreaban a Matilde Montoya en Puebla, quienes le jalaban el cabello, quienes le escupían, quienes le insultaban y a quienes a quien el gobernador le tuvo que ofrecer 2 policías a Matilde para que la acompañara a diario a la facultad para que no fuera atacada, eran las mujeres. Quienes apedreaban a Matilde Montoya eran las mujeres. Entonces, no se enfrentó al machismo, ¿ves? Se enfrentó a un sistema patriarcal en donde conviven y coexisten gente muy brillante, gente muy luminosa, hombres y mujeres, sin distinción de sexo. Las mujeres extraordinarias fueron, ya las estamos mencionando, Laureana Wright, su madre, Soledad Lafragua, Clementina Obando, poetas, en fin, gente muy, muy importante. La señora Piquer, una periodista española feminista también extraordinaria. Y en esta misma sociedad convergen también personas pues, de un espíritu chiquito, mezquinos, envidiosos, miedosos, que pueden ser hombres o mujeres. Por supuesto, hubo muchísimos hombres que estuvieron en contra de ella y que la atacaron y la minimizaron y todo, pero también las mujeres la apedreaban, ¿ves? Entonces, eso me parece, no solamente que es una aclaración que se tiene que hacer siempre, sino que además hace que crezca la figura de Matilde Montoya, porque no se enfrentó a un señor malo, no, se enfrentó a la sociedad entera, ¿ves? ¿Te imaginas el giro de tuerca, cómo le costó trabajo mover esta sociedad a esta mujer impresionantemente fuerte y testaruda y brillante, de un intelecto maravilloso? Eso es mucho más grande que decir, es que los señores eran malos. No, no, fue un sistema patriarcal, el que ella rompió, resquebrajó, le dio en la madre, acabó con él y abrió una brecha que para qué te cuento, ¿no? Sí, de alguna forma la participación de más mujeres dentro de la medicina en México y dentro de la ciencia, ¿no? Creo que ese es un parteaguas muy, muy claro, muy fijo en la vida de Matilde. Sin duda alguna. Ahora, naturalmente que las mujeres han ganado muchísimas batallas, han tenido un campo extraordinario. Es más, me parece raro estar hablando contigo porque eres hombre, porque de las veintitantas entrevistas que llevo, más de 20 han sido con periodistas, mujeres. Mi mundo es muy femenino.
el mundo del guionismo, de la producción de televisión, de teatro. Yo trabajo con puras mujeres. Vamos, que las mujeres han avanzado muchísimo. Que hay campos en los cuales hay un atraso, naturalmente, y eso sería estúpido negarlo. ¿Por qué? Porque la sociedad no se mueve en bloque. La sociedad no es un monolito que avanza o retrocede. La sociedad está compuesta por miles y miles y miles y millones de seres que cada uno tiene su manera de pensar y su forma de actuar. Así como te digo que ahora hay 160,000 médicas en activo y que el porcentaje de estudiantes de medicina en nuestro país ha cambiado de tal forma que el 65% son mujeres y solo el 35% son hombres. Imagínate el cambio extraordinario. Eso no quita que a mí personalmente no me haya tocado ver en algún hospital público o privado que llega una doctora a ver a un paciente, a un señor, quizá ya mayor, y que le diga señorita. Buenos días, señor. Soy la doctora. ¿Cómo está, señorita? ¿Cuándo llegará el médico? Es como para Sí, tirarlo de por la pronto. ventana, ¿ves? Pero es que es eso, es que la sociedad no puede cambiar. Si eso es lo que estamos esperando como sociedad, que todos seamos open mind, liberales, buena onda, pues eso jamás va a pasar, nunca va a ocurrir, ¿no? Sí, estructuras y núcleos que de alguna forma no se mueven igual que el resto de la población, ¿no? Por supuesto, lo vemos en la lucha de la comunidad. Yo veo los avances en el mundo en que yo me muevo, naturalmente, eso ya no es ni tabú, es un tema más que superado. Y antier sale la iglesia diciendo que no bendice las uniones del mismo sexo porque bendice a los pecadores, no al pecado. Entonces, bueno, estos pobres infelices se siguen moviendo como en la Edad Media, cuando la sociedad ya está en otro lado. Entonces, son oleadas, ¿ves? Son oleadas, no se puede hablar de una generalización. Carlos, ¿qué destacarías o digo, porque de alguna forma, pues la vida de Matilde, como lo comentas y como nos la pintas, en verdad que es, pues ahora sí que imperdible, pero dentro de toda esta estructura me gustaría que nos compartieras por qué, pues ahora sí que tenemos que leer el libro, por qué tenemos que conocer de primera mano a Matilde y toda, pues, toda esta travesía que tuvo que enfrentar desde querer empezar a incursionar pues en la universidad, entrar a la universidad y luego ya en su vida pues profesional. Seguramente, bueno, pues es un amplio margen, como tú comentas, de 3 décadas, pero hay algo por lo que tú dijeras, esto es lo que yo creo que es más importante para poderlo conocer. Bueno, primero que nada, hablemos de lo novelístico. Como dicen, la historia está ahí nada más esperando a que alguien la visite y la vuelva a contar. Y tiene todos los elementos. En ese sentido, como novela, me parece que Matilde, la novela, eh, eh, funciona porque es una historia sumamente atractiva, es muy emocionante. Literariamente yo hago un homenaje a toda la novelística del siglo XIX, en la manera en que estructuro los capítulos, es como una novela como de folletín, por así decirlo. Cada Ujú. capítulo tiene su principio, su nudo, su fin, y va construyendo poco a poco. Entonces, ese es el ejercicio que quise hacer en cuanto a lo literario. ¿Por qué? Porque Matilde Montoya es una gran heroína, entendida la heroína como una heroína del siglo XIX, una mujer que sí, que sufre persecuciones, que sufre amenazas, que tiene peligros, que tiene grandes retos, que lucha por ellos, que tiene un amor platónico, que renuncia después al amor y al matrimonio. Ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, y que se enclaustra para su crecimiento intelectual. Yo la podría comparar en sus tiempos, en sus campos, con una Sor Juana Inés de la Cruz, ¿ves? Porque Matilde no solamente tuvo una personalidad férrea y un tesón extraordinario, sino que también tuvo una inteligencia muy, muy, muy superior. Cuando ella se titula ya a los 30
años, sabía más que los médicos porque ella tenía una historia de casi 16 años de práctica como enfermera, como obstetra, en fin, en la pequeña cirugía que como se llamaba entonces, ya era asistente de médicos, ya, y entonces sabía más que muchos de sus médicos, como le ocurrió a Sor Juana. Así es que como novela, me parece que es una gran novela en el sentido de que no la puedes soltar, que es emocionante, que tiene sus momentos de una enorme diversión, porque yo no puedo evitar jamás darle pues un toque de humor, porque así es la vida, ¿ves? La vida es humor y tragedia y drama. En cuanto a la parte, digamos, histórica, me parece que tenemos la oportunidad a través de Matilde, y espero estar aportando un granito de arena, tenemos la extraordinaria oportunidad de conocer un México que nos resulta absolutamente desconocido. Un México muy luminoso, un México muy próspero, un México que estaba a la altura de las grandes naciones industrializadas y de investigación. Aquí en la Ciudad de México tenemos pues toda la colonia de doctores, que siempre está el chiste de que ese señor tiene nombre de calle, ¿no? Pero saber qué hizo el doctor Berti, saber qué hizo el doctor Lucio, saber qué hizo el doctor Lisiaga, quien trabajó directamente con Luis Pasteur en Francia, que el doctor Río de la Loza, bueno, Maximino, porque eran tres, el doctor Río de la Loza fue premiado en Londres por sus adelantos y sus descubrimientos en su laboratorio, y fue premiado por la Academia de Ciencias, que era como recibir el premio Nobel, ¿ves? Ese pasado luminoso que no lo conocemos, del cual no tenemos la menor idea, lo van a encontrar ahí, escrito no de una manera didáctica, de ninguna manera, escrito de una manera pues, bastante sabrosa y muy interesante y muy entretenido. Yo creo que eso es lo que van a encontrar, la vida de una mujer maravillosa y un mundo completamente desconocido. Vaya, sí, fíjate que, bueno, a la par y creo que como comentario alterno, cada vez que surge una, pues, serie o una película mexicana dentro de estas nuevas plataformas digitales, llámese como se llame, en verdad que siempre me pongo a pensar dónde están los guionistas mexicanos atrevidos que no se van por la comedia romántica fácil o que se inspiran o que retomen un refrito de una película o de una serie que ya sabemos que funciona y que no funcionará de la misma forma con otro cast o tropicalizado a otra época. Entonces, de pronto, escucho hablar de Matilde y se me antoja para una serie como la que pues hace algunos años, se produjo por parte de Canal 11, en donde, bueno, con sus limitantes y sus riquezas, a lo mejor riquezas mucho más argumentativas y pues debilidades un tanto de producción, porque pues no fue una historia que era comercialmente tan, pues tan difundida, pero es muy atractiva y por ahí anda en algunas redes sociales que ahora sí, perdón, en algunas plataformas digitales que uno lo puede consultar. Y escucho Matilde y también de alguna forma, bueno, me evoca o se me antoja como para, además de leer el libro, pues en un futuro no muy lejano, ojalá que algunos guionistas lo retomaran y hicieran o una miniserie o una película o a lo mejor alguna serie de cortometrajes, ¿no? Porque de alguna forma probablemente se puede tomar una u otra pues, de los retos, de los obstáculos que tuvo Matilde como una pequeña pieza, ¿no? Audiovisual que pudiéramos disfrutar desde otras perspectivas, porque como bien comentas, pues el México pues ahora sí que del porfiriato y de toda época, pues era muy rica precisamente por toda esta, pues, diseño de interiores, diseño de arquitectura, en fin, no por nada tenemos grandes, o son considerados como patrimonio cultural mexicano, grandes obras, grandes piezas que se hicieron y que se desarrollaron en esa época, ¿no? Sin duda alguna vamos a estar platicando muy pronto, querido Ernesto, porque en esas estamos. Ah, mira, Yo cuando conocí Matilde, claro, claro. Yo cuando conocí a Matilde dije, aquí tengo
o una gran novela, o una gran película, o una gran serie para televisión. Y creo que va más pronto que tarde, vamos a ir sobre ese camino, como lo hice con mi novela La Insurgenta sobre Leona Vicario, que escribí los guiones para el Canal 11 precisamente, por Leona Vicario. Entonces, creo que por ahí estaremos. No sé si para Canal 11, pero por ahí estaremos muy pronto hablando de esto. Pues qué bueno, pues ahora sí que felicidades, ojalá que se cocine pronto y que haya toda una ventana para que los que estamos ya interesados en Matilde, bueno, pues tengamos el libro en la mano. Ojalá que pase todo este tipo de contingencia para que ahora sí que físicamente poderlo tomar, porque sé que ya está en digital, ¿no, Carlos? Sí, 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 la verdad es que es un libro que está muy a la mano, está muy fácil de conseguirlo, está absolutamente en toda la República, en el sur de Estados Unidos y en las ciudades donde hay mucha población de habla hispana, ya se encuentra distribuido hasta por allá. Está aquí pues en todas las librerías, en Gandhi, Sótano, Péndulo, en las librerías Gonville del norte de la República, está en todos los Sanborns, lo puedes buscar, te lo llevan hasta la puerta de tu casa por Amazon o por Mercado Libre, y también lo puedes bajar como libro electrónico en el sitio, en el portal electrónico de Random House y de Grijalbo. Así es que está muy a la mano, Matilde. Perfecto, Carlos. Pascual, pues tus redes sociales o cómo contactarte para, pues ahora sí que a lo mejor igual y compartir algunas ideas, igual y compartir algunas opiniones y bueno, pues que también quienes ya tengan y hayan concluido la lectura de Matilde, bueno, pues también que te haga una retroalimentación por redes sociales. Muchas gracias. Mi Facebook es Carlos Pascual Quirós. Ujú. Carlos Pascual Quirós es Facebook, y el Twitter es Pascual-Carlos. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por este tiempo. En verdad que me parece que nos traes a la mesa un tema importante, un tema vigente, un tema histórico, un tema de actualidad que de alguna forma, bueno, pues podría inspirar a más de uno, más de una que tenga la oportunidad de leer Matilde, que ya se encuentra pues, en digital y también en espacios físicos ya en algunas librerías. En verdad que te agradezco mucho por ahora sí que la oportunidad y también por el atrevimiento de que te hayas, pues, de alguna forma enrolado en esta historia y que hayas encontrado todo el material para darle este tono tanto histórico, pero de investigación, pero también novelado, que me parece que es fundamental para que sea ligera la lectura y que pues sea muy práctico y muy fácil de llevar, ¿no? Yo espero que lo disfruten mucho. Eh, eh, una periodista me decía, es que lo leí en un día. Yo no me amueles, yo me llevé 7 años investigando y escribiendo, y tú lo lees en un día, pero bueno, qué bueno, ¿no? Quiere decir que así le emocionó. Sí, pues que de pronto en el transporte público, bueno, quienes estamos de alguna forma saliendo a trabajar y tenemos que cosas fuera de home office, pues te lo puedes ahora sí que adentrar en algunos, pues en algunos trayectos, ¿no? Y más en Sí, ciudades por grandes supuesto. como Ciudad de México, como Tijuana, como Monterrey, en donde las cosas que pareciera que están a la vuelta de la esquina siempre te llevan pues más de 30 minutos de camino, ¿no? Así es, querido. Carlos, pues un abrazo, muchísimas gracias y gracias por participar aquí en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Cada viernes un episodio nuevo. Te invito a que te suscribas también a ti, Carlos, de Claro Noticias que de Baja sí. California y de la región, porque me parece que pues en Spotify y en Google Podcast nos puedes encontrar y me parece que es una buena oportunidad para que de alguna forma pues ahí también te enteres de lo que ocurre por la región. Muchísimas gracias, Ernesto. Estaré clarísimo en contacto con ustedes. Gracias, gracias, Carlos. Un abrazo.